agradezco mucho su compañía, que lo haga a través de, por supuesto, la televisión, la radio y las plataformas de internet. La Fiscalía General de la República anuncia que en cumplimiento con la solicitud de detención provisional con fines de extradición, fue detenido en Los Ángeles Armando E., lo apodan el Patrón, por el delito de asociación delictuosa dentro de una célula criminal que atentó en contra de la vida de Ciro Gómez Leiva. El cumplimiento de una solicitud de detención provisional con fines de extradición por el delito se ha dado efectivamente. Los marshals de la Oficina de Alcohol y Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, luego de detenerlo en la ciudad de Delano, en California, lo pusieron a disposición del juez competente para su extradición. Esto es lo que está informando en estos momentos la Fiscalía General de la República. Hace un rato subía mi compañero Gómez Leiva la información hacia el adelanto, el preventivo en su Twitter, diciendo que, bueno, pues la Fiscalía daba a conocer, daría a conocer esta información con más detalle. La carpeta original de investigación está en la Fiscalía de la Ciudad de México. Esta institución determinó la solicitud correspondiente a la Fiscalía General de la República desde el mes de septiembre. Fíjese, esta es otra, le acabo de dar a conocer que a la Fiscal General de Justicia de la capital tuvo pues una opinión favorable. Dice el comité que revisó sus casos que, bueno, tuvo muchas opiniones favorables. Uno de los casos que no resolvió fue el de Gómez Leiva, y Gómez Leiva pidió la asistencia de la Fiscalía General de la República, porque pues pasaban los meses y simplemente la Fiscalía de Ernestina Godoy, que es muy popular, tiene muchas porras y muchos partidarios aquí en la capital, pero no había resuelto el tema. Ahora pues se da a conocer este asunto, una noticia importante que la Fiscalía General de la República hace pública. Le comento que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará el miércoles a Israel. Es un tema, por supuesto, de enorme relevancia en la medida en que estamos ante pues la definición de las líneas rojas de la forma en que el conflicto, en aquel conflicto puede efectivamente evolucionar. Dice el gobierno federal a través de su vocero que se está buscando contacto con Hamas para el rescate de 2 mexicanos, Orión Hernández e Ilana Gritsevsky, secuestrados por la organización Hamas. Además, le comento que pues hay una doctora que está en la Franja de Gaza, está pidiendo el apoyo del gobierno para poder salir de aquella parte que está cada vez más presionada. Le comento que pues ahora mismo en un paso hacia Egipto hay miles de personas tratando de encontrar una salida. Bueno, pues con enorme inquietud seguimos de cerca todo lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo. Aquí en América le comento que la canciller de la República estuvo en Venezuela. Vamos a tener de invitado en el país a Nicolás Maduro. Viene el día 22 a la reunión para discutir los temas migratorios, una reunión en Palenque, y bueno, pues están confirmados Petro, que hoy ha estado verdaderamente en plan veleta, que si rompe o no rompe relaciones con Israel, en una situación verdaderamente muy poco comprensible, dada pues la poca atracción que puede tener en este caso Colombia en estos temas del conflicto Hamas-Israel, pero bueno, ha decidido expulsar al embajador, de pronto que no, en fin, una cosa bastante confusa ha ocurrido a lo largo del día. Me permite, digamos, una breve pausa, volvemos. Con esta interpretación de Esta no es una canción nos dejó Víctor Manuel ayer un gran sabor de boca aquí en la capital de la República, diciendo: la patria no es el que se proclama su salvador, sino el que la lleva adentro pegada al corazón, no estar señalando como traidor a nadie. Y hizo una reflexión muy interesante sobre cómo los extremismos, como la extrema derecha en Europa va ganando, y va ganando precisamente con esta lógica de decir: ustedes no pertenecen a, digamos, el grupo elegido, ¿no? Los migrantes o en fin, el grupo que se vaya señalando como enemigo, de tal manera que, bueno, pues se van dando las cosas de esa forma. Le comento que sigue la tensión diplomática allá en Gaza. La situación no es un asunto menor. Jamás está en estos momentos negociando a todo lo que da. Hoy se confirmó que lanzaron cohetes sobre Tel Aviv, o sea, sigue el ataque y están negociando. Fíjese, la liberación de 6,000 prisioneros
a cambio de los rehenes israelíes, que son entre 200 o 250. Tú me das 6,000, yo te doy 250. Ya le platicaba que México está tratando de establecer un canal con Hamás directamente, no sé si lo haremos a través de Colombia o a través de algún grupo eficiente que pueda llevarnos a esto. No es un tema sencillo, pero bueno, pues veremos si tiene o no resultados. También estaremos pendientes del viaje que Biden hará a Israel. Le comentaba, el secretario Blinken lo dio a conocer hace un ratito, el miércoles estará en Israel el presidente de los Estados Unidos de América. Vamos hasta aquella parte del mundo con mi compañera Celia Mendoza. Celia, adelante, buenas noches. Leonardo, me encuentro en Jerusalén, donde hoy hubo una alerta de misil. Sin embargo, también lo hubo en Tel Aviv, donde me encontraba en las horas de la tarde. Llevó a que la gente tuviera que buscar resguardo, pero no fueron los únicos como nosotros. También lo tuvo que hacer el secretario de Estado, Antony Blinken, y el primer ministro Benjamin Netanyahu, quienes fueron llevados a un búnker por alrededor de 5 minutos, de acuerdo a la información oficial. Esto después de que se registraran por lo menos 2 alarmas, las cuales indicaban que había misiles que venían desde Gaza. Estos fueron detenidos por el sistema del escudo de hierro, que permitió que las cosas no pasaran a mayores. Sin embargo, durante las próximas horas se espera que el gobierno de Israel trabaje con sus fuerzas de defensa israelíes para avanzar en la operación militar, que estaría lista para moverse a la siguiente etapa, la cual podría incluir una incursión terrestre. 199 personas, indicó el gobierno de Israel, estarían secuestradas por los miembros de Hamás dentro del territorio de Gaza, lugar que, de acuerdo a Naciones Unidas, se ha convertido en el foco de una posible catástrofe humanitaria, con más de 2.800 personas muertas desde que iniciaron las operaciones de Israel contra Hamás. Estas informaciones las ha dado el Ministerio de Salud de Palestina, quien también habla del trabajo que se viene realizando para tratar de contrarrestar la falta de electricidad, agua, alimentos y medicinas. Naciones Unidas ha pedido que se abra un corredor humanitario, y la persona encargada de las operaciones de emergencia, el señor Martin Griffith, estaría visitando la zona para pedir un corredor humanitario con Egipto, teniendo en cuenta que el secretario de Estado Antony Blinken ha venido en estas negociaciones buscando que esto se habilite, aunque Egipto indicó en las últimas horas que Israel no había colaborado para que entraran camiones de Naciones Unidas con ayuda humanitaria. Un tema que continúa a medida de que se confirmó que había fuerzas militares del gobierno de Israel en la zona fronteriza con el Líbano, donde hubo ataques durante los últimos días por parte de Hezbollah que han cobrado la vida de civiles en Israel, por lo menos 2 personas. Por ahora también se continúa en las operaciones de identificación de los cuerpos, algo que es un proceso muy difícil y que, de acuerdo a los médicos forenses, toma tiempo, pero están trabajando lo más rápido posible para identificar a por lo menos 900 cuerpos, de los cuales ya 500 han sido identificados. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América, para Radio Fórmula desde Jerusalén. Gracias, gracias. Y bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Hay cosas que creí que no leería nunca, como que Putin está abogando por la inmediata tregua humanitaria en Medio Oriente. Uno dice, bueno, pues en serio Putin está pidiendo eso, que no está mal que lo pida, pero le podrían decir claramente que él podría también acreditar su voluntad pacifista allá en Ucrania. Está en el enlace telefónico Ciro Gómez Leiva. Mi querido Ciro, muy buenas noches. Hola Leonardo, gusto en saludarte. El gusto es todo mío. Oye, pues hace un ratito leíamos en tu cuenta de Twitter el adelanto. Hace un momento la Fiscalía acaba de dar a conocer el boletín que fue detenido este individuo, Al Capone, el patrón, allá en California. ¿Cuál es tu reacción, Ciro? ¿Cómo te sientes? Bueno, como me siento sorprendido. Hubo momentos, sobre todo en semanas anteriores, semanas cercanas, en que pensé que pues esa detención iba a ser muy difícil de concretar. Entonces mi primera reacción es de sorpresa. Segundo, pues una tensión extrema. Vamos a ver qué sucede. Seguramente a partir de mañana iniciarán los procesos. Es probable, si lo detuvieron Marshals de Estados Unidos, como informó la Fiscalía General de la República, pues que Estados Unidos no tenga mucho interés de quedarse con él. Entonces o lo deportarán o iniciarán
iniciará el trámite para extraditarlo. Vamos a ver si esto es un proceso de días, quizá en una semana, en 10 días esté concluyendo, o inicia el largo proceso de extradición. Oye, cuando llegue aquí veremos. Sí, perdón. No, sigue. No, y cuando llegue aquí pues veremos qué significa, porque pues hay 13 personas detenidas desde hace 9 meses. La información no ha avanzado, y hasta donde yo entiendo de la investigación y el caso Leonardo, esta persona es el enganchador del grupo. De ahí a pensar en que él es el autor intelectual, pues yo creo que sería muy aventurado. Él era el jefe de las personas que atentaron contra mi vida en diciembre. No necesariamente el autor intelectual, ¿no? Pero bueno, todo eso lo veremos. Y por último, porque siempre yo creo que hay cosas que uno jamás debe regatear, y uno de ellos es el agradecimiento y la gratitud. Mi gratitud a la autoridad de la Ciudad de México, especialmente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, desde luego el trabajo de Omar García Harfuch, el trabajo también, porque sé que participó la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, la Rosa Isela Rodríguez, y mi agradecimiento al trabajo que por lo visto con toda dedicación está haciendo desde hace unas semanas la Fiscalía General de la República, ¿no? Y ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tendrá que activar todo esto, ¿no? A ver, eso lo veremos, porque te digo, a lo mejor lo deportan, no eso lo veremos, pero por lo pronto agradecimiento, sorpresa y muchísimo interés profesional y personal sobre el curso de las cosas. Claro. Oye, Ciro, ¿sabes si declaró algo al ser detenido? No sé más de lo que puse en el tuit y de lo que informó el comunicado. Estoy reporteando personalmente con Miriam Moreno. Espero que al rato, a las 10:30 en el noticiero de Imagen, podamos cuando menos presentar un dato más. Pero no sé, ahora 8, que son las 8 de la noche. Con 17 minutos. Mucho más de lo que... 8:20, no sé mucho más de lo que difundimos, Leonardo. Muy bien, Ciro, pues es por supuesto un paso y me alegra que se vaya aclarando este asunto. Como tú dices, falta todavía toda la parte de las motivaciones. Te mando un gran abrazo y estamos por supuesto atentos. Gracias por estar atento y por estar cerca siempre. Te mando un abrazo con mucho cariño. Yo te mando gracias, 3, Ciro. Cuídate. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene, es la información que se tiene. Y bueno, pues seguimos con la información. Le comentaba que el día de hoy en Colombia ha habido una actitud por lo menos sorprendente por parte del presidente de aquel país, sorprendente para quienes vemos a la distancia lo que ocurre, a lo mejor están en el día a día, pues tienen clarísimo como un tema que tiene que ver con la venta de determinados elementos para la seguridad se ha combinado con la crisis de Hamas. Dice el presidente Petro en su cuenta, en sus redes sociales, si hay que suspender las relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Así directo. El presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia y si no es capaz será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra, y está pues el asunto de si expulsan o no expulsan al embajador de Israel. Para tener claro, información de primera mano, vamos a Colombia con Yair Díaz, corresponsal de BOA. Yair, buenas noches. Hola Leonardo, buenas noches, un placer estar con ustedes. Pues cuéntanos, ayúdanos a entender qué está ocurriendo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Israel. Pues ha crecido hoy la tensión diplomática entre estas dos naciones, porque los comentarios que ha hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre esa incursión del grupo Hamas en Israel, llevaron precisamente a que ese país suspendiera las exportaciones en materia de seguridad para la nación andina, como lo ha dicho el embajador de Israel en Colombia, Galid Dagan. Por su parte, como lo comentaba, pues el presidente Gustavo Petro le respondió y dice que no tiene miedo en suspender las relaciones con Israel que están vigentes desde el 1 de julio de 1957. También aseguró que Colombia no apoya genocidios, pues las opiniones y las reacciones en Colombia están divididas. Desde el Congreso creen que esto traería fuertes consecuencias a la economía del país,
mientras que la misma Cancillería de Colombia espera que el embajador de Israel en efecto abandone Colombia. Colombia e Israel tienen un tratado de libre comercio que fue firmado en 2020 y Colombia es el segundo socio comercial de Israel en Latinoamérica desde Brasil. Así que sin duda la tensión entre Colombia e Israel va más allá de una crisis política o diplomática. Algunos expertos temen que pueda convertirse en un obstáculo comercial entre ambos países debido a los altos costos que representa la relación en términos de inversión y comercio exterior. Ya llama la atención por un lado que se hable de genocidio, ya de entrada se está anticipando que lo habrá o que ya califica el presidente que lo hubo, y por otro lado este llamado, Yair, extraño, de solidaridad de América Latina con Colombia, como si es un agravio directo a su soberanía, Yair. Claro, el presidente Gustavo Petro trabaja mucho y en todos sus discursos siempre habla de lo que ha llamado él la política de paz total. Y esa política de paz total que Colombia actualmente lleva a cabo con conversaciones, diálogos de paz con la guerrilla del ELN, que lleva más de 50 años en este país, y que precisamente hoy iniciaron también en firme un cese al fuego con la segunda guerrilla, que son las disidencias de las FARC, aquellos que no entraron en ese acuerdo de paz que firmó Colombia con las FARC en 2016. Y esa política de paz total es la que busca de alguna forma el presidente Gustavo Petro a llevar a que se convierta de alguna forma en ejemplo para América Latina, y por eso él dice que no apoya de alguna forma lo que está sucediendo o lo que viene haciendo Israel contra Palestina y contra este grupo Hamas. Entonces, sin duda alguna, es la primera vez que Colombia e Israel tienen esta tensa crisis diplomática debido a los comentarios que viene haciendo el presidente Gustavo Petro desde el pasado 7 de octubre, cuando empezó esta guerra en Israel. Ya. ¿El atentado de Hamas lo condenó? No ha condenado, y no ha condenado los atentados de Hamas, y eso que ya 2 colombianos, una pareja de jóvenes de 25, 26 años fallecieron precisamente allí cuando se encontraban ese sábado 7 de octubre en un concierto de música electrónica cerca de la frontera. Y allí murieron 2 colombianos, de los cuales el presidente Gustavo Petro nunca se ha pronunciado. Vaya, pues Yair, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Feliz noche desde Bogotá, Colombia. Un abrazo. Lo mismo. Bueno, pues eso ocurre en Colombia. Confusa la postura del presidente, Petro. Vamos a ver si la llegada a Palenque no supone también una declaración de parte, imagínense, viene Maduro y Petro. Yo espero que para entonces ya Petro esté un poquito más tranquilo y México haya canalizado apropiadamente las energías políticas y diplomáticas que tenemos. Creo que ha habido una respuesta confusa, como las de este gobierno. Por un lado, un elemento positivo, que es repatriar a los compatriotas, lo están llevando a España. Por cierto, se agradece la actitud de España de recibir a nuestros compatriotas. Menos mal que ellos no le han puesto pausa a la relación. Ha habido pues las facilidades para que lleguen a Madrid y a partir de ahí que puedan regresar o permanecer ahí unos días o venirse a México, lo que ellos vayan disponiendo. Hay apoyos en materia en este caso, de alojamiento. Nuestro embajador Quirino Ordaz se ha movilizado también para recibirlos. Se ha hecho el recuento de la cantidad de mexicanos que han salido. Por otro, pues esta confusión que tuvo ahí el presidente entre pues distinguir lo que es un atentado, lo que podría ser, ya están adelantando la respuesta del Estado de Israel, ya están calificando lo de genocidio. Bueno, del lado de Colombia, el nuestro todavía no lo dice, pero hay toda esa confusión. Veremos si la reunión del 22 no termina con un intento de decir postura latinoamericana, condenando en este caso a Israel o solidarizándose con no sé qué causa, lo cual, bueno, en todo caso habrá que seguir y por supuesto no adelantar vísperas. Permítame en estos momentos enlazarme con el gran catedrático, embajador de México, Jaime del Arenal. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Aquí con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, como siempre. El gusto es todo mío. Bueno, pues usted fue nuestro embajador en Ecuador y es un país que conoce al dedillo. Lo sé y doy fe de lo que lo conoce. Cuéntenos qué lectura tiene de esta nueva segunda vuelta en la cual el correísmo se vuelve a quedar literalmente a la puerta del colegio. Profesor. Bueno, pues yo considero, Leonardo, que efectivamente, tratándose de un presidente que solamente va a estar 17 meses en el poder
Se trata de un impasse en el cual se ratifica la voluntad de los ecuatorianos al haber elegido a Guillermo Lasso hace poco más de un año, desde luego, y decirle no al correísmo. Sin embargo, pues el panorama no parece todavía muy claro, toda vez de que las diferencias pues son prácticamente de un 52% contra un 48%. En todo caso, se asegura que la continuidad un poco del anticorreísmo, no quería hablar del lacismo ni de la derecha ni de nada, simplemente hablar de que el anticorreísmo se prolonga cuando menos hasta 2025. Sí, ¿hay condiciones para que Noboa haga algo? Es decir, ya decía usted, poco tiempo, veía la distribución del Congreso, de la Asamblea, es Asamblea, ¿verdad?, en Ecuador. Sí, Asamblea tiene Nacional. muy pocos diputados, tiene 14, y la principal fuerza política es precisamente el correísmo, profesor. Sí, ahí está la fuerza del correísmo, y seguramente, yo pienso que no va a ser ahora como con Lasso, hacer el camino difícil a Noboa, claro. Recordemos que ya se volvió a reformar la Constitución ecuatoriana y otra vez se acepta la reelección por una sola vez. Entonces, en ese sentido, Noboa puede reelegirse. Y también Luisa González puede volver a ser candidata en el siguiente proceso electoral. Pero aparentemente comienzan las cosas con muy buenas señales de ambos. Ella le da el apoyo a Noboa le agradece, y en ese sentido pareciera que van a utilizarse estos 17 meses pues para fortalecer cada una de sus posiciones. Ya también declaró Correa que en este momento, un poquito como recordándonos a Chávez en su momento, hemos perdido por ahora, ¿verdad? Hemos perdido por ahora, pero que van a seguir en la lucha. Es decir, esto sí implica una derrota para Correa, tendrá que seguir estando allá en Bélgica, en su exilio dorado, ¿verdad? Pero haciendo entrevistas para RT, que no lo hace mal, ¿eh? No. Es mejor entrevistador que presidente, y hace menos daño que Evo Morales en Bolivia, ¿no? Por lo menos está a la distancia teledirigiendo procesos y por lo menos reconoce resultados, profesor. Sí, mire, Correa siempre fue un personaje dentro de esta izquierda latinoamericana, este proyecto bolivariano, siempre jugó en forma muy independiente, muy autónoma, ¿no? Es decir, muy hacia una posición más centrista y menos radicalizada que Venezuela, que Bolivia de entonces, desde luego, que Nicaragua, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que Correa sigue manejando un discurso diferente, y en ese sentido, pues más conciliador, menos radicalizado, yo podría decirlo, ¿no? Pero en todo caso, las partes se midieron fuerzas. Lo que es una sorpresa es la llegada de Noboa, no cabe duda, o sea, no se le hizo al padre. 35 años, profesor. Pero si al hijo se le hizo después de 5 intentos del padre fallidos, pues gana el hijo, ¿no? Un hijo que al parecer, aquí hay fuentes un poco encontradas, pero nace en Miami, no importa que haya nacido en Miami, porque la Constitución ecuatoriana dice que son ecuatorianos por nacimiento, los hijos habiendo nacido en el extranjero son hijos de ecuatorianos por nacimiento. En ese sentido, no hay ninguna duda que Noboa, Daniel, es legítimo, joven y flamante presidente del Ecuador. Pues veremos. Y millennials, mi querido Leonardo, igual que nuestro amigo el de Chile, ¿no? Son de una generación muy interesante, los millennials que nos ya era hora, ¿no? Estábamos bajo el dominio de las gerontocracias. Ve a los vecinos, Estados Unidos, el más joven creo que tiene 78 años. O sea, ya era hora que despertaran los jóvenes. Se renueva la clase política latinoamericana, ojalá. Los dos eran prácticamente, también Luisa González, que yo conocí en última fase como embajador, era una joven secretaria de Estado, pero muy jovencita. En ese sentido, pues son outsiders los dos prácticamente, ¿no? Y en ese sentido hay que darles pues toda la confianza que se merecen en un proceso limpio, un proceso electoral modelo. Y ahora sí, el gran reto para Noboa pues es el narcotráfico, querido Leonardo. Eso sí me preocupa muchísimo, porque el deterioro que yo he visto en Ecuador desde que llegué en 2013 hasta el día de hoy, que son prácticamente ya 10 años, ha sido terrible. A mí ya me tocó ver cómo llegaba esta amenaza del narco mexicano sobre Ecuador, se hacía sentir ya en las cárceles en una forma muy persistente, y ahora es más que evidente, y ahí está la muerte de Fernando Villavicencio como ejemplo, ¿no? Muy bien, profesor. Yo creo que es el gran reto.
Sí, pues le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Hasta luego, Leonardo, un abrazo. Adiós, profesor. Y sí, hay que fijarse, le decía hace algunos días, en la joven Balbonesi, que es la esposa de Noboa, una influencer así como muy, digamos, parecida, ya sabe, a la esposa de un gobernador del norte de este país, que hace pues una comunicación política muy interesante. Y bueno, sorpresas te da la vida. Le decía hace un ratito que, bueno, pues Putin está pidiendo ni más ni menos que una tregua humanitaria en Palestina, eso sí, ahí en Gaza. Dice que el resto del mundo sigue igual, y veo que Maduro ahora está también interesado en convocar, imagínense, Maduro. Los caimanes se nos volvieron veganos en estos días. Dice que quiere ni más ni menos que una conferencia de paz. Y le dirá, pues supongo que todo el mundo, claro, ¿no? Y la democrática Venezuela será el foro perfecto para discutir todo eso. Ya está en el estudio Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón. Leonardo, me da mucho gusto saludarte como todos los lunes. ¿Qué tema abordamos hoy? Mira, quiero platicarte de un asunto que me parece fundamental para el futuro de la salud en nuestro país, dado que estamos envejeciendo y dadas las enfermedades crónicas no transmisibles, una salida de emergencia, no para todos, para algunos, la eutanasia. Y quiero traerlo a la mesa porque ya lo hemos platicado en otras ocasiones, porque está muy cerca de que la iniciativa que se presentó en el Congreso de la Unión pueda ser dictaminada y pueda ser llevada al Pleno, ya que se firmó por la gran mayoría de los partidos políticos, en la que todos coincidimos, en la que estuvimos de acuerdo, la que construimos conjuntamente con las ideas de muchas y de muchos legisladores. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero insistir, es una salida de emergencia, es algo que ya está legalizado en 9 países del planeta, solo uno latinoamericano, el caso de Colombia. Seríamos el segundo en tener una legislación al respecto. Primero lo despenaliza, porque hoy en día está penalizado. Segundo, reglamenta lo que tendría que suceder. O sea, si asiste a alguien a morir, te puedes ir a la cárcel. Hoy te puedes ir a la cárcel y hay pena, inclusive, en el Código Penal. Se le llaman asesinatos por misericordia o humanitarios, lo que tú quieras, pero asesinato al final de cuentas. Entonces, lo primero que haces es, en la Ley General de Salud, despenalizas. Lo segundo, reglamentas. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿quién puede acceder a esta salida de emergencia? Pues alguien que trae una enfermedad terminal, que médicamente ya no hay alternativa, es incurable. Alguien que tiene un dolor que ya no se va a poder controlar. Alguien que vive en agonía y que médicamente está comprobado que ya no puede existir un remedio que hoy la ciencia médica pueda ofrecer. Si alguien está o entra dentro de estos supuestos, un médico lo tiene que certificar. Un psicólogo o psiquiatra tiene que cerciorarse de que la decisión la está tomando de manera individualísima, es decir, que no hay presión, que le está tomando con toda sanidad mental, es decir, que no está en un proceso, por ejemplo, de depresión, porque no te permitiría tomar una decisión informada y libre. Puede estar confuso, ¿no? Pues sí, no te encuentras en ese momento. Que no hay una presión familiar, ¿no? Pues alguien que esté peleando por una herencia, que te estén presionando, que es una decisión absolutamente individual. Una vez que se certifica lo médico y lo psicológico, entonces pasa ese resultado a una comisión de médicos que revisa, que valida. Pasa a una segunda comisión de médicos que hace una ponderación con la primera, y si también valida, entonces una médica, un médico titular en cualquier hospital público tendría la obligación de ayudar para que la vida finalice. Hay que decirlo, que queda estipulado que puede haber objeción de conciencia, es decir, alguien del personal médico de enfermería puede, por razones ideológicas, religiosas, no querer participar en ese acto, sí, pero al fin
de cuentas dejaríamos reglamentado en nuestro país. Déjame poner una pausa porque tengo una duda. ¿Qué pasa cuando tienes Alzheimer o ese tipo de enfermedades? ¿Quién regula eso? Déjame después de la pausa me cuentas eso. Claro que sí. Con Salomón Chertorivsky. Salomón, antes de ir a la pausa, nos estabas planteando un tema muy importante. Yo te preguntaba, bueno, en caso de que alguien tenga una enfermedad mental, de esas que vas perdiendo la conciencia de quién eres y dónde estás, ¿quién decide qué te puede decir? Fíjate, ahí para el final de los días hay otros supuestos. En el caso específico de la eutanasia, como lo estamos reglamentando, es exclusivamente para personas que están en pleno uso de sus facultades, que pueden tomar la decisión independiente y por voluntad con toda la información. En el caso de una persona con Alzheimer, Leonardo, lo que ya hay en 14 estados de la República es la voluntad anticipada. Es decir, en donde tú expresas explícitamente lo que quieres que se te haga o se te deje de hacer llegado el momento. Por ejemplo, un tema muy reciente. Tú con una voluntad anticipada en la Ciudad de México, tú podías ingresar a un hospital por COVID y que explícitamente se dijera que tú no deseabas ser intubado si ese fuera el caso. Esa es la voluntad anticipada. Hay otro pedazo de todo esto entre la eutanasia, la voluntad anticipada y la búsqueda de dignidad en el final de la vida, que tiene que ver con los cuidados paliativos. Hoy hay alrededor de 600,000 personas en México que requieren cuidados paliativos y solo el 3%, es decir, 18,000 los reciben. Que los últimos días de tu vida puedan ser sin dolor y con toda la dignidad. Hay muchísimo trabajo por hacer, pero otra vez la eutanasia es una pieza fundamental en el bien morir. Y ese tiene que ser visto como una salida de emergencia, no para todos, no para todas, pero aquellos que quieran hacer uso de ello en el final de sus días, debe de estar reglamentado para que esto se pueda hacer bien y dentro de los términos de la salud pública de nuestro país. Mi querido Salomón, pues te agradezco mucho tu comentario. El agradecido soy yo, Leonardo. Cuídate, nos vemos aquí la semana próxima. Y bueno, pues recibimos ahora a uno de los grandes intelectuales y profesores de este país, Premio Princesa de Asturias, el maestro Matos Moctezuma. Maestro, muy buenas noches. Querido Leonardo, muy buenas noches. Cuéntele al auditorio, cumple 80 años el Colegio Nacional y es muy interesante ver, ayer escuchaba a Javier García Diego, ver las discusiones de cómo se ha venido integrando, la historia de cómo se ha venido integrando el colegio y por supuesto la arqueología, la antropología, las ciencias sociales han jugado pues un papel central en la configuración de esa institución que es fundamental para nuestro país. En estos días tienen seminarios para discutir y recordar eso, maestro. Así es, querido Leonardo. Fíjate que el día de mañana, martes, vamos a tener dos mesas muy interesantes y son en la tarde. La primera de ellas empieza a las 5 de la tarde en el Colegio Nacional, en nuestra sede, y la coordina el antropólogo Claudio Lomnitz. Y él ha invitado a personalidades como la doctora Graciela Márquez Colín, del Colmex, también al doctor Guillermo de la Peña, del CIESAS de Occidente, y a Ricardo Cordera, de la UNAM. ¿No? Ellos van a platicar precisamente del Colegio Nacional y las ciencias sociales, van a comentar sobre tres distinguidísimos miembros que fueron del Colegio Nacional, como son, imagínate, don Daniel Cosío Villegas, como fue don Luis González y González, gran historiador, y don Jesús Silva Gerso. Entonces van a abordar pues sobre este tema del Colegio Nacional y las ciencias sociales, haciendo ver precisamente la participación de estas tres personalidades como fundadores de instituciones y demás. Después, a las 6:30, vamos a tener la segunda mesa del martes, que es la del Colegio Nacional y el pasado indígena de México.
Esta mesa va a estar coordinada por mi colega, el doctor en arqueología Leonardo López Luján. Y aquí vamos a participar también el mismo Leonardo con el tema y hablando de don Alfonso Caso, toda una personalidad en el mundo de la arqueología, de la antropología, creador del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, creador del Instituto Nacional Indigenista, en fin. Fue uno de los fundadores también del Colegio Nacional, maestra. Exactamente, tienes razón. Él fue uno de los 15 fundadores, miembros fundadores del Colegio Nacional. Después me corresponde a mí hablar también de otro gran maestro como lo fue don Miguel León Portilla. Como tú sabes, un gran historiador del mundo prehispánico, del mundo colonial, y que fue precisamente fundador, fíjate, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. O sea, durante su mandato en el Instituto de Investigaciones Históricas, propuso que se creara precisamente el Instituto de Antropológicas en la UNAM. Pero además fue creador de una revista en la que hemos participado, yo diría que cientos de historiadores, de antropólogos, que es la revista de estudios de cultura náhuatl, que ya rebasó los 50 números y pues con participaciones en sus páginas pues de muchísimos destacados investigadores. Y cerramos con broche de oro con la participación de la doctora en Historia del Arte, que es precisamente María Teresa Uriarte. Ella es y fue también directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y ella nos va a hablar de quien fuera la primer mujer elegida como miembro del Colegio Nacional, que fue la doctora Beatriz de la Fuente, ¿no? Beatriz que perteneció al colegio, también dirigió el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y aportó no solo su conocimiento en ese aspecto del arte, sobre todo referido al arte prehispánico, sino que también creó y fue fundadora de una de las investigaciones más importantes sobre el tema del muralismo prehispánico. Sí. Entonces, de todo ello nos va a hablar María Teresa Uriarte. Como ves, las dos mesas pues tienen que ver, la primera con ciencias sociales, la segunda con el pasado indígena de México y pues con la participación de las personas, de los investigadores que ya he mencionado. Oiga, magnífico. Déjeme referirme a esta última y preguntarle, ¿el padre Garibay también fue miembro del Colegio Nacional? No, el padre Garibay tenía los merecimientos necesarios para hacerlo y él fue maestro precisamente de Miguel León Portilla, los dos nahuatlatos distinguidísimos, ¿no? Pero no, él no perteneció y pues tenía los merecimientos para hacerlo, ¿no? Pero qué interesante la presencia, digamos, del conocimiento de nuestro pasado prehispánico, de la persona de Caso, decía usted, de todo el conocimiento lingüístico que le debemos a León Portilla, el artístico que le debemos a la doctora Ramírez de la Fuente, y bueno, pues que el colegio siga manteniendo en su persona esta tradición de que el saber de este país, a través de una institución tan venerable como el Colegio Nacional, conserve este interés en los pueblos originarios, doctor. Así es, y estamos muy contentos de esta nueva edición, sobre todo en estos 80 años que cumple el colegio de haber sido fundado allá por 1943.
Oiga, pues buenísimas las dos. En la primera decía Cosío Villegas, Luis González, a quien le vemos estos estudios sobre microhistoria, su nombre también, un historiador de culto, y Jesús Silva Herzog, que en su momento, bueno, pues le debemos una historia también muy importante de la Revolución y la fundación de un montón de instituciones. Pues es parte apasionante, es recorrer también la historia intelectual de nuestro país, profesor. Desde luego. Y sobre todo que fueron personalidades que se distinguieron no solo por su conocimiento en sus materias, sino por sus aportes y también por haber sido lo que es el tema central en esta reunión de Libertad por el Saber, ¿verdad? Que es el de los fundadores, ¿no? El haber fundado instituciones que no solo son instituciones de investigación, de docencia, etcétera, sino que también, como lo comenté, una revista puede ser un elemento muy importante al haberse fundado, porque en sus páginas podemos ver elementos muy importantes, muy significativos sobre los diversos temas de que traten. Maestro Max Moctezuma, siempre es un privilegio recibirlo y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, querido Leonardo. El maestro Max Moctezuma, el padre de la arqueología moderna de este país, hoy conversando con usted. Doctor Borges, ¿cómo estás? Buenas noches. Con mucho gusto de saludarte y escucharte, Leonardo. Cuéntanos qué reflexión compartes con el auditorio. Pues mira, creo que tenemos que hablar de lo que ocurrió este día. Ha habido movilizaciones en varios estados de la República y también en la Ciudad de México vinculadas con la posible desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial y las afectaciones económicas que esto va a generar para el Poder Judicial. Ya en la tarde algunas de las manifestaciones fueron condenadas por el la propia Judicatura y la propia Suprema Corte, porque se manifestaron en contra de un discurso de odio de algunos de los trabajadores, en este caso con la figura del presidente López Obrador, que decidieron incendiar, tal vez en correspondencia a los muchos casos en los que simpatizantes del presidente López Obrador han utilizado figuras en contra de la ministra Piña y del propio Poder Judicial. Hoy ya en la tarde el Poder Judicial condenó estos actos y me parece que estamos entrando en una situación muy delicada. De manual, Leonardo, si quieres verlo así, están repitiendo la misma fórmula que con el Instituto Nacional Electoral alrededor de los fideicomisos, que con otras instituciones de la propia Administración Pública Federal, cuando se desaparecieron estas figuras. Y creo, Leonardo, que si no cambiamos rápidamente la conversación, sencillamente va a haber manifestaciones, movilizaciones, pero la estructura de construcción narrativa y política va a ser la misma. Me parece que como dos profundos interesados en el tema de la transparencia, Leonardo, tú y yo, pues no queda otra sino transparentar esos fideicomisos y no dejar ninguna duda, ¿no?, de que el propósito que tienen es el de apuntalar la justicia en el país, el funcionamiento del Poder Judicial, y salirnos, ¿no?, de la trampa de las manifestaciones públicas y de las movilizaciones, pues que solo van a conducir a los temas que la propia Corte y la Judicatura condenaron, ¿no? Si el ánimo fuera a transparentar, pues a mí me sorprende mucho que durante años, es decir, la presidencia de Saldívar, los fideicomisos, esos no les generaban problemas. Supongo que habían ya recortado todos los privilegios e iba adelante una reforma importantísima que reducía el nepotismo y todo lo demás, y de pronto llega la ministra Piña, entonces le empiezan a encontrar peros absolutamente a todo. Así es que, bueno, espero que se consiga por supuesto no soy iluso, pero una actitud mucho más serena por parte del legislativo y ver lo que tenemos enfrente, aunque coincido contigo, esa serenata ya la hemos oído. Sí, es la misma fórmula. Lo que también hay que recordar, creo que el auditorio lo sabe, pero hay que tenerlo presente, ni el ministro Saldívar ni la ministra Piña son poderes equiparables a los del Ejecutivo, ¿no? Ellos trabajan en organismos colegiados, hay 11 ministras y ministros que toman decisiones en su conjunto, y el personalizar, el hacer ad hominem, ¿no?, las discusiones sobre el Poder Judicial tampoco beneficia a nadie, ¿no? Estas no son decisiones que tome la ministra Piña
pares, sino que toma un organismo colegiado. Sé que a veces en este ánimo hiperpresidencialista nos cuesta trabajo entender que el INAI es colegiado, que el INE es colegiado, que la Corte es colegiada y que no se reduce en una persona, como tú bien lo dices. Hay trayectorias institucionales, los fideicomisos existen desde hace varios años, y si el ánimo hubiera sido el de revisarlos, el de abrirlos, el de reducir sus impactos, creo que podría haberse hecho también, no soy iluso, pero en coordinación con la propia Judicatura y la Suprema Corte de Justicia. Creo que el ánimo es otro, es estrictamente político y por supuesto el de tener una afectación simbólica y eventualmente presupuestal, Leonardo. Doctor, te mando un gran abrazo. Un abrazo de vuelta y muy buena semana para ti y el auditorio. Bueno, y seguimos con la información, dos cositas. Vladimir Putin, quien la decía, pues de pronto ya se nos volvió un pacifista, ahora está preocupado por una tregua humanitaria allá en la zona de Gaza, llegó a China, se reúne con Xi Jinping, yo creo que el mensaje es muy potente. En este caso también le comento que Hamas ha liberado ya un video, está circulando con amplitud, con una de las rehenes. México está tratando de establecer directamente contacto con Hamas, veremos si surte, si fructifica ese esfuerzo para la liberación. Y bueno, pues tengo un video, a ver si podemos ver el fragmento que tenemos. Resulta que al filo de las 7 de la noche llegó a la glorieta de la T2 del aeropuerto capitalino, donde ya va uno con el Jesús en la boca. No sabe si lo van a bloquear, si hay tráfico, si se inundó el viaducto. O sea, así vivimos los capitalinos en este caso. Y bueno, pues dos personas a bordo, una de ellas con herida de arma de fuego. En el costado izquierdo está el video que subió el propio aeropuerto a sus cuentas de Twitter, refiriendo a su cuenta X, refiriendo un intento de asalto en el eje 1 Norte, que ellos mismos reportaron al 911, solicitaban apoyo, recibiendo atención por parte de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, contratada en este aeropuerto, arribando casi de inmediato una patrulla de esa corporación que indicaron se los llevaría de emergencia a un hospital cercano. La patrulla y el vehículo se retiraron poquito después, unas 15 minutos después, dirección a la calle de Economía, retirándose la terminal aérea. Pero bueno, cada vez hay pues estos sobresaltos. Irame Espinosa, ¿qué novedades tenemos? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Informarle que fue localizado este fin de semana un horno artesanal, al parecer utilizado como crematorio clandestino. Esto ocurrió en la colonia Artesanos del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Se llegó a este sitio tras una llamada recibida por las Madres Buscadoras de Jalisco, este colectivo que se trasladó al lugar justo el día de ayer para encontrar este horno y alrededor huesos de lo que aseguran son humanos, además de ropa también de hombre. Hoy la Fiscalía acudió y dicen que sus peritos están pues buscando justo a través de los análisis forenses determinar si son o no restos humanos. Pendientes, Irán, te mando un abrazo. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.